Buenos días, Gerundio. Comenzamos un nuevo día aquí en el Cuyo. ¿Esto qué veis aquí? Eso es mi dispositivo de seguridad. Estábamos todos allí metidos en el agüica y había un cocodrilo. Con una paz impresionante. La arena es harina. Una batería de móvil. Aquí está David con su michelada. Era picante. Esto es veneno. Os vamos a enseñar el nuevo alojamiento que tenemos para hoy. Ya me empiezo a sentir mal, me empiezo a dar ganas de vomitar, me empiezo a marear y... Buenos días, Gerundio. No puedo hacer ruido porque no hemos subido al mirador del hotel. Y el horario es a las 10 y son las 7 de la mañana. Así que no puedo hacer ruido. Nos hemos subido aquí a desayunar. Mirad las vistas que tenemos. Ahí está Raquel desayunando. Buenos días. ¿Habéis visto qué terracita tenemos aquí? Más molona. Sí, tiene unas vistas preciosas. ¿La he enseñado? No. Comenzamos un nuevo día aquí en el Cuyo. Ya habéis visto la terracita tan chula que tenemos. Aquí tenemos nuestro coche aparcado. Cochazo que nos ha traído. Esta es nuestra calle. Y este es nuestro apartamento. El número 1 es el nuestro. Vamos a hacer el room tour correspondiente al hotel nuevo. El 1. Es bastante amplio. Tenemos aquí una cocina completa. Aquí tenemos a David, saluda a los gerundios. Este es el baño completo, grande. La regadera sale para todos lados, sale directa a la pared. Un baño muy bonito, completo. Ya estamos instalados. Y este hermoso cuarto es el dormitorio. Gigantes. Es muy grande, no sé si se aprecia, pero es enorme. Tenemos 2 camas muy grandes para cada uno. Esa cacho de estantería para la maleta y todo. Estamos ya instalados y esta terracita sin vistas, porque estamos en la planta baja. Está bastante bien. Aire acondicionado, lo justo y necesario. ¿Y eso que veis allí? Acércate. Se lo enseñé a la televisión. ¿Esto que veis aquí? Es un móvil. Eso es mi dispositivo de seguridad. Ese es un móvil que tenía yo antiguo, me lo he traído y lo tengo ahí con el trípode enchufado al wifi y enchufado a la red y le tengo instalado un programilla y si hay cualquier movimiento o cambio de luz, o sea, tiene detector de movimiento, si hay cualquier movimiento empieza a grabar y luego, pues no sé si graba 15 a 20 segundos, si no hay más movimiento se para y ese vídeo que graba me lo envía a mi otro móvil. Así que me lo he traído por seguridad, porque como aquí tenemos cosas, por si entrara algún tipo de manipulador de objetos, ¿no? Algún usurpador, pues grabarlo y así ya, aunque el tío dijera, hostia, es que me están grabando, y se llevara este móvil, yo ya tendría la grabación en el otro. Entonces lo encalomaríamos. Gerundio, otra vez estamos subidos en el Buga. Estamos buscando aquí un puerto que vimos en un vídeo que tenía
pues como un tipo de algo que estaba bastante chulo, pero no lo encontramos. Sí, pero a ese David no hay más puertos, no hay duda, no hay más puertos. No sabemos, estamos indagando, ¿no? Por aquí, por la áreas de uso restringido, reserva de la biosfera, Río Lagarto, no saquear flora, fauna y materiales del mar. No sé si os dijimos el día que fuimos a ver la bioluminescencia, que vimos un cocodrilo. No recuerdo si os lo dije o no lo dije. Entonces me he acordado y digo, bueno, se lo voy a comentar aquí a la gente de los gerundios, que estábamos todos allí metidos en el agüica, pues removiendo el agua para que se oxigene y entonces pues los microorganismos estos pues se iluminen, ¿no? Estábamos todos allí con los pies ahí, flo. Y uno de los guías, ¿no? Pues uno llevaba un láser y enseñaba pues las estrellas, ¿no? Y tal. Otros llevaban unas linternas de estas tipo militares, ¿no? Con una luz verde súper potente. Y estaban enfocando como al agua. Y entonces en un momento hizo así, enfocó al agua y había un cocodrilo. Vamos, era un cocodrilo chico. Era un bebé cocodrilo, pero era... para que os hagáis una idea del tamaño, era más o menos así. Así era. Era un bebé cocodrilo, pero estaba ahí, estaba como quieto debajo del agua. Estaba, pues no sé si estaría durmiendo o no sé lo que estaría haciendo ahí, pero estaba ahí como durmiendo, ¿no? Estaba ahí como quieto. Y ya lo enfocó y todo el mundo, ¡oh, un cocodrilo! Y ya dije yo, mejor salirse del agua y la bioluminiscencia ya se ha acabado, ¿no? Porque, hombre, aunque sea pequeño el cocodrilo así, pero la boca la tiene así. Y esa boca, por mucho, hombre, arrastrarte a lo mejor para el fondo, yo creo que no tiene fuerza. Pero que el bocado y la tajada a lo mejor sí se la lleva. Y aparte que si está ese, seguramente esté la madre, el padre, los hermanos y allí la cara, la Virgen. Entonces, pues yo ya, una vez que ya vi el cocodrilo, ya me echo un poco para atrás, ¿no? Yo ya no me quería meter porque de hecho había gente que se estaba bañando y digo yo, o estos no le han dicho que hemos visto un cocodrilo o la verdad es que no tienen dos dedos de luces. También nos han dicho por aquí, por el Cuyo, que hay cocodrilos, porque como hay muchos manglares y tal, que hay cocodrilos, que hay que tener cuidado, que sí, que te bañes y tal y que no pasa nada, pero que te puedes encontrar un cocodrilo en el mar, que lo han visto y que es algo que pasa, ¿no? Que no es una cosa loca, ni qué cosa está diciendo este hombre, no. Aquí, vamos, la gente dice que hay que tener cuidado, que sí, que te bañes y tal, pero que te puedes encontrar un cocodrilo. Así que... Hemos encontrado un camino que nos ha llevado hasta la otra parte del Cuyo, o sea, la parte de la laguna, lo cual se puede ver bastantes aves. Aquí tenemos un mirador precioso, pero la verdad es que la laguna tiene un poco de espuma. Tiene espuma porque yo creo que es que ha venido alguien a afeitarse aquí. La verdad es que está bonito porque es un lugar con una paz impresionante. O sea, se siente la naturaleza en estado puro. Hemos venido a la playa, al muelle. Vamos a darnos un bañito porque tiene una playa espectacular. Vamos a ver si está calentica hoy. La arena es harina. La arena no quema nada porque es de piedra caliza y la piedra caliza no se calienta. O sea, por eso, aunque haga una calor extrema, como está haciendo ahora, la arena está súper fresquita. ¡Wow! ¡Qué playa! Palapa sin costo. Lo que sí hay es mucha suciedad. Sí, eso sí. ¡Qué rollo! ¿Eh? Aquí tenemos una cabañita que vamos a dejar aquí nuestras cosas y nos vamos a pegar un baño a ver si es refrescante. Tiene un color el agua, así un verde esmeralda muy bonito.
una playa realmente espectacular. He metido la mano aquí dentro del agua, en la arena, y mirad lo que he sacado. Una batería de móvil. Made in China. La verdad es que está Una bolsa y sacando cosas. Está bastante sucio. Y ahí... Podríamos sacar cosas. Y ahí hay una barca que ardería. Y la han dejado ya. Y ahí la han dejado. Aquí está David con su michelada casera. De aquí de una... Está buenísima, no entra. ¿No qué? Está taponado por abajo. Mira, la michelada es de limón y sal. Está buena, ¿eh? A ti te gustaba la pajitilla, ¿no? Eso está rico. Eso se come. Está súper bueno. Pero es que esa es para chupar y esa para comer. Coge la otra. Un tanganazo bueno, ¿no? Un montón de especias. Ya diremos lo que lleva la michelada. Oh. Pero bueno, está más bueno que el otro día. ¿Sí? Está súper bueno. Está súper bueno. No pica tanto como la otra del otro día. Tiene un sabor dulce, ¿no? Dulce, salado. De dulce, salado y varios sabores. La hemos probado concretamente de tamarindo, ¿no? Quita tu nacho. Esto es... ¿Era picante? Sí, ¿no? O sea, esto es veneno. Veneno. Esto se lo echa una rata y se muere. Puta, mira, dulce. Gracias. ¿Por nada? Aquí tenemos la fajita. Y aquí ¿cómo era? Los nachos que tengan cosas, los otros no. A los nachos de camarones. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la casa. Hemos estado comiendo ahí donde habéis visto y he salido un segundo al coche y he vuelto, y cuando he entrado había un bordillo en el suelo y me he vuelto a dar en el dedo que me di ayer. Pero esta vez me he dado con una intensidad abismal. O sea, le pego un pedazo de pata al bordillo y me he hecho el dedo a pedazos, me ha empezado a chorrear la sangre. Y me he sentado en la mesa, entre la panzada de comer, el golpe que me había dado, que me dolía a horrores, y de verme la sangre correr, no sé, me he empezado a encontrar súper mal. Me he empezado a marear y me ha empezado a dar ganas de vomitar y me he empezado a encontrar súper mal. Me he ido al cuarto de baño, ya he hecho así, y vamos, salí a la comida caño, así, y nada, he echado toda la comida ahí en el cuarto baño, la he devuelto y ya se me ha quitado. En fin, ahí tenéis el dedo. No sé si se ve bien. Pero me lo he reventado. Me he hecho pedazos, la verdad es que me duele. Bueno, chicos, os vamos a enseñar el nuevo alojamiento que tenemos para hoy, que hemos encontrado, la verdad, una ganga. Lo hemos encontrado por internet indagando, porque ya sabéis que nosotros no lo curramos bastante y somos pues indagadores de internet, y tenemos que buscar una vivienda pues baratilla a nuestras necesidades, ¿no? Que se adaptara a nuestros bolsillos, que están llenos de agujeros. Y bueno, pues encontramos una casilla que estaba bastante bien. Y solo quedaba una, ponía. Y además es que está
en segunda línea de playa, en primera no, en segunda. Y nada, y digo, pues vamos a enseñárselo a la gente por si venís por aquí, por el Cuyo, para que os dejaremos por aquí abajo el teléfono para que contactéis con ellos por si os interesa. Y bueno, la verdad es que está muy bien porque tiene aire acondicionado natural. Tiene salida a varias calles. Tiene vista estroboscópica, puedes mirar por todos los lados. Se ve el cielo. O sea, es un casero, en fin. Sí, ves las estrellas. Os lo vamos a enseñar desde la cama. Y ya con esto vais a flipar. Lo digo por si queréis pillaros la casita, pues aquí la tenéis. Esta es nuestra casita para hoy. Está bien ventilada, como podéis ver. Como veis, no tiene basura y está muy bien conservada. Nos ha costado 1 euro la noche. Y como nos vamos a quedar 2 noches, nos han hecho un descuento, nos han dejado por 1,50 € las 2 noches. Y bueno, está muy bien. Así que si queréis venir, os dejaremos por aquí abajo el contacto del tío para que no lo llaméis. Y esta sería la parte trasera de la casa. Tiene 3 habitaciones. Como veis, pues son un montón de metros cuadrados que podéis veniros con toda la familia y el perro, que no va a molestar, no va a ensuciar nada de lo que hay dentro. Se puede cagar dentro. Se puede cagar dentro y mearse, pero no solo el perro, vosotros también. Aparte que podéis hacer la barbacoa dentro del propio salón o en el cuarto de baño, donde más os apetezca, hacéis vuestra barbacoa. Vamos, que a los vecinos no les va a importar el humo, no les va a molestar. Y bueno, fuera de coña, estamos yendo hacia la playa después del percance que hemos tenido al mediodía. Pero bueno, hemos hecho un reset y ya vamos otra vez a la carga. David está en perfectas condiciones, ¿a que sí, David? Sí, yo estaba bien hasta que me choqué con el bordillo y ya me empezó a sangrar la uña. Hombre. Así, yo veía que me sangraba bastante, más el dolor, porque os recuerdo que es que el día de antes me había pegado el ostión en el dedo, o sea que es que el dedo lo tenía ya incandescente. Entonces, claro, con que me rozara me iba a doler, encima me he pegado de frente, pues claro, me he reventado el dedo. Hombre, fue una serie de sucesos encadenados. Sí. Que es lo que desembocó en el último. Sí, ha sido eso, ha sido que me he pegado una panzada de comer eso para empezar. Luego, antes me había tomado la michelada con lo que llevaba eso de especias y de movidas, que ya tenía la barriga así. ¿Qué camino más chulo? No me infló de comer. Y después de inflarme de comer, que estaba así, que iba a explotar, eso que ya está, que hasta que te encuentras mal. ¡Chao, mira! Oh, ¿qué hizo? Saltamonte. Ah, qué moreno. Pero que salta muy raro. Salta muy poco. Porque estará malo. Sí. Como tú. Bueno, eso, que después de que estaba así, que iba a explotar y con el calor, mira, ahí hay otro. Parece que hay muchos por aquí. ¿Sabes? Ahí hay otro saltamonte, míralo. Mira cómo se esconde. Bueno, en fin, que los bichos salvajes no me dejan terminar la historia. Que eso, que como tenía la barriga demasiado llena, había comido demasiado y muchos potingues, muchas especias, los tacos, el guacamole, luego la salsa esa que he picado, que sin querer he metido la papica esa, que no me acuerdo cómo se llama, el totopo, lo he metido así, porque es que ni nos han dicho, cuidado que eso pica, que en todos los restaurantes que hemos ido nos han dicho, nos han puesto salsa, nos han dicho, esta pica mucho, esta ni la probéis, esta no, esta tal, siempre nos han avisado, pues en esta nada. O sea, nos hemos sentado, no nos han dicho ni pío, y yo he metido la papa así, y ya cuando me le iba a meter en la boca digo, vayamos a polla que sea picante. Y me la he pegado en la lengua así, pero pegada, un contacto, y es como si me hubiera caído ácido sulfúrico. Me ha hecho en la boca. Entonces, entre toda la movida que llevaba en la barriga de todo, más cuando he salido, me ha pegado el sol, entra, ya me he pegado en el dedo, pues ha sido como una bomba atómica. Ya me empezó a sentir mal, me empezó a dar ganas de vomitar, me empezó a marear y he tenido que ir al baño, vamos, en cuestión de 30 segundos. Por aquí tiene que haber huevos de tortuga. Por aquí dice Raquel que tiene que haber huevos de tortuga. Sí, está todo cercado. Porque está todo cercado, pero ahí vimos que era para proteger la flora y la fauna. Oh, tiene patas de pato. No hace falta que te vayas, no te vamos a hacer nada. Está malilla. No te vamos a hacer nada. Tú tira para adentro.